En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo octavo, el pecado. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 3 números, del 1846 al 1848, con el tema que tiene como título La misericordia y el pecado. El día de hoy vamos a profundizar en estos 3 números. Número 1846 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Un número precioso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, para abrir la puerta a este tema de la misericordia y el pecado. Fijémonos cómo la afirmación principal que hace el Catecismo es que el Evangelio nos revela lo más íntimo de Dios. Y lo más íntimo de Dios se llama misericordia. Dios es amor. Dios es misericordia. El Evangelio es la revelación de la misericordia de Dios a los hombres en Jesucristo. Y es en especial en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas donde encontramos las 3 parábolas de la misericordia. Es el capítulo 15 como de San Lucas, donde se nos va a desarrollar este concepto tan hermoso de la misericordia, que fijémonos cómo inicia. Lucas 15, 1, 2. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Esta expresión de los fariseos y de los escribas en su murmuración era muy, pero muy importante. Este acoge a los pecadores y come con ellos. Y las 3 parábolas de la misericordia que podemos encontrar en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la parábola del hijo pródigo. Estas 3 parábolas fueron dichas por Jesús para dar respuesta a un ambiente que se estaba creando en torno a él, que era muy peligroso bajo esta expresión: este acoge a los pecadores y come con ellos. Porque eso que Jesús estaba haciendo era un escándalo. No era admisible que el enviado de Dios estuviera juntado con pecadores. Eso no lo entendían. En el Antiguo Testamento se había hecho una imagen de separación entre lo puro y lo impuro, y estas 2 cosas no se podían mezclar. Por eso el escándalo del que se estaba llamando Hijo de Dios, comiendo con pecadores, dejándose tocar de uno y de otro, eso no podía ser concebido por ellos, y por eso su reacción. Por eso el escándalo era tan grande. Comer en la casa de Zaqueo no solamente era un pequeño escándalo, era un escandalote. Porque en el Antiguo Testamento no se podía mezclar lo puro con lo impuro.
De hecho, eso también ocurre hoy día. Fíjense que hay veces entrar en casa de alguien y comer con él requiere como una cierta intimidad. Tal es así que muchas veces uno recurre mejor a encontrarse en un restaurante, no tanto por el hecho de no cocinar, sino por preservar la propia intimidad, ¿no? El escándalo es que Jesús, un hombre de Dios, a la vista de todo el pueblo, le dice a Zaqueo: Zaqueo, baja de ahí, que tengo que cenar contigo en tu casa. O a la mujer pecadora que se pone a sus pies y que lo toca y que le lava sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos los seca. El escándalo es que Jesús se dejó tocar de esa mujer pecadora y no le dio asco. Él no marcaba en su vida esa línea que había marcado el Antiguo Testamento entre los puros y los impuros. Jesús traspasa esa línea y esto revienta a los dirigentes del pueblo, a los escribas, a los fariseos. Los dinamita por dentro porque ellos no pueden concebir esto que ya estaba desde el Antiguo Testamento predeterminado. Lo puro y lo impuro son separados. Primera parábola, la oveja perdida. Lucas 3, 7, 8. Y entonces les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros, que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros, y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Es una parábola preciosa esta. La hemos escuchado miles de veces. Es una parábola donde se está subrayando que para Dios cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Que es el regalo más grande en el momento de la creación. Me hizo único, que Dios me pensó a mí único, que no me hizo en serie, que Dios no tiene una especie de empresa donde produce gentes, no. Único e irrepetible, me creó porque me amó y me creó. Que a Dios no le consuela decir: como ya tengo 99, pues qué más da que se pierda una. No, Dios no se conforma con eso. Es como la madre, ¿no? Se dice que la madre que tiene 4, 5, 6 hijos, no tiene 4 hijos, sino que tiene 4 veces un hijo único. Así nos quiere Dios. Dios nos quiere como si estuviéramos nosotros solos. Un amor personal, así como el de nuestras madres. Nos aman a cada uno de sus 4, 5, 6 hijos, a cada uno. Un amor que es intransferible, que es para mí. Ya amará a mi hermano o a mi hermana de otra manera, pero a mí me ama así, de esta manera. Y esto algunas veces, queridos amigos, nos resulta un poco difícil de creer. Nos vemos en una concentración de cientos de miles de personas, ¿no? Y uno dice: pues, ¿quién soy yo en medio de tanta gente? Y ahí hay que creerle a Dios, que me ama personal, incondicional, intransferiblemente a mí. Segunda parábola,
la dracma perdida. Lucas 15, 8, 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y dice: alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que se me había perdido. Del mismo modo os digo, se produce más alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Fíjense qué manera la que usa Jesús en esta parábola tan exagerada, ¿no? Hacer una fiesta por haber encontrado una moneda. Se produce, fíjese cómo dice el texto, se produce más alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Es decir, en el cielo hay una fiesta por mi conversión. Debe de ser una experiencia muy hermosa la que viven los señores sacerdotes cuando se meten en el confesionario. A escuchar los pecados de los seres humanos y perdonar. El confesionario se convierte en un lugar de fiesta. Fíjense que es una tentación muy, pero muy absurda. Cuando las personas expresan que tienen vergüenza en el momento de pedir perdón. Porque el momento de sentir vergüenza tuvo que haber sido el momento de pecar, no el momento de pedir perdón. Pero lo que sucede es que el demonio nos tiende a poner las cosas cambiadas. La vergüenza a destiempo. Y por eso nos da pena pedir perdón, pero no nos da pena pecar. Cambia el demonio a destiempo la vergüenza. Pero Dios le gana la partida. Porque en el momento de que la persona con esa vergüenza a destiempo entra en el confesionario, en ese momento Dios le regala su misericordia, la maravilla del perdón, y le invita a participar de la fiesta del cielo. Voy con vergüenza y salgo celebrando. Tercera parábola, el hijo pródigo. Lucas 15, 11, 32. Dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su herencia viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre,
pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: hace 30 años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, porque nunca me has dado, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu herencia con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Es una parábola de la misericordia impresionante. Es la parábola del Padre misericordioso. Y este padre sufre porque tiene que respetar las opciones de sus hijos. El padre le podría haber dicho al hijo menor: oye, ¿cómo que dame la mitad de la herencia que te corresponde? ¿Es que acaso tú tienes algo que es tuyo? Todo eso es mío. Pero el padre no le responde así. El padre le tiene paciencia, lo escucha y respeta lo que el hijo le pide. El padre sufre porque quiere a sus hijos libres, pero sus hijos no siempre usan bien su libertad. Y a pesar de todo, este Padre misericordioso le respeta todo. Y así es Dios. El amor y la misericordia de Dios están dispuestos a sufrir porque confía en el hombre. Confía en la posibilidad de conversión del hombre. Dios nos ha creado libres porque confía en nuestra conversión. Y el Evangelio es la revelación de la misericordia de Dios hacia los pecadores, de todos nosotros pecadores. Fíjense, queridos amigos, la etimología del nombre Jesús. Jesús significa el que salvará a su pueblo. Mateo 1:21. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que le dijo el ángel a José. Porque él salvará a su pueblo, le pondrás por nombre Jesús. Cosa preciosa. Y después este número del Evangelio termina citándonos a Mateo 26:28, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados. La Eucaristía es el sentido y el motivo de la entrega de Jesús en la cruz para el perdón de los pecados. La vida de Jesucristo es la revelación de la misericordia que Dios tiene hacia los pecadores. Qué cosa tan bella esta. Luego el catecismo da un paso más profundo, y en el número 1847 dice: Dios, que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti.
ese sermón 169 de San Agustín. La acogida de la misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Aquí el catecismo comienza este precioso número con esta frase de San Agustín, una de las más conocidas: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Quiere decir que para venir a este mundo, Dios no te pidió permiso. Pero para ir al cielo, Dios tiene que contar con tu colaboración. ¡Qué misterio tan impresionante es eso! Para traerme a la existencia es un regalo. Vine y no me preguntaron, porque Dios no necesita de mi permiso. Pero para ir al cielo sí. Si yo no le permito, no puedo ir. Dios no lleva al cielo a quien no quiera. Es decir, lo que San Agustín en el fondo quiere decir es que nuestra salvación requiere de nuestra conversión. El cielo no es estar en un sitio, el cielo es un estado de amistad con Dios y yo tengo que querer esa amistad porque la amistad no se puede imponer. La amistad tiene que uno acogerla libremente. De tal forma, queridos amigos, que uno no puede ir al cielo si uno no coopera libremente con Dios. Hay una frase por ahí en la calle que se escucha, que suena un poco como fuerte, pero es una verdadera frase. Si tú no quieres, no te salva ni Dios. Así de fuerte es esto. Sin la conversión, es imposible compartir la intimidad de Dios en el cielo. Y esto es tan fuerte porque Dios respeta nuestra libertad y espera nuestra conversión. El paso siguiente es que todos reconozcamos que necesitamos conversión. Que es muy importante que reconozcamos que somos pecadores. Lo peor que nos puede ocurrir es que tengamos la ceguera de considerarnos justos y de creer que yo no necesito de conversión. Por cierto, esto no está tan lejos de nosotros, queridos amigos, porque nosotros estamos en una cultura donde se escucha por todas partes eso de que yo no mato ni robo. Soy una persona justa, soy un hombre de bien, yo hago el bien y ya, pero no más. Y como no mato ni robo, entonces yo ya la hice. Pues no, no es así. Cuidado con los que dicen eso, porque están fregados. Lucas 18, 9, 14. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias». En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Es decir, lo primero es reconocerse pecador. Ese es el ABC del cristianismo.
Lo primero es reconocerse pecador. En el Antiguo Testamento, decíamos al inicio, se dividían entre los puros y los impuros. Hoy no es así. Hoy el mundo se divide entre pecadores que se creen justos y pecadores que se creen pecadores. Es una manera muy interesante esta de ver el mundo. Eso de que el mundo se divide entre buenos y malos, eso es una falacia, eso es una mentira. El mundo no se divide entre buenos y malos, entre justos o injustos. Aquí todos somos pecadores. Por eso Jesús dijo, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquí todos somos pecadores. Este mundo se divide, es entre los pecadores que se creen justos y los pecadores que se creen pecadores. Fíjense, queridos amigos, la escena en la que Jesús muere en la cruz con dos ladrones a su lado, uno a la izquierda, Gestas, y otro a su derecha, Dimas, es una imagen gráfica de esto que estamos hablando, una imagen preciosa que nos ayuda a entender este momento. En esos dos ladrones estamos representados todos. Unos somos ladrones como Gestas, rebotados contra Dios, rebotados contra todo lo que tenemos a nuestro alrededor, donde ponemos a todos a cargar nuestras miserias, nuestras malas decisiones, nuestros vicios, nuestras adicciones, nuestros temperamentos, nuestros delitos. Otros ladrones. Reconocemos el propio pecado y la culpabilidad como Dimas, que fue capaz de decirle a Gestas ahí en la cruz, Lucas 23:41, nosotros tenemos lo que nos merecemos, pero este no ha cometido ningún delito. Lo que más nos aleja del camino de la salvación es que no sentimos necesitados de la misericordia, que no nos sentimos que necesitemos de Dios. Y eso ya en sí es una tremenda desgracia. Es como ese enfermo que dice, yo estoy bien, pero te estás muriendo. Ve al médico. Se te nota por encima que te estás muriendo. Atiéndete. No, yo estoy bien, yo estoy bien. Primera de Juan 1:8-9. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Además que estamos rechazando la redención de Jesucristo, porque Él mismo nos dijo, entrego mi sangre para el perdón de los pecados. Jesucristo, al morir en la cruz, nos revela y nos descubre que somos pecadores. Porque si Él ha tenido que hacer eso, de morir de esa manera por el perdón de los pecados, entonces quiere decir que nuestro pecado es bastante grave. Al final termina el catecismo con el número 1848 diciendo, como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. Preciosísimo esto que nos dice el catecismo.
Y nos regala un texto de San Juan Pablo II en ese documento llamado Dominum et Vivificantem, en el número 31. Ese precioso documento dice: la conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia, y puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu Santo, de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva: el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito. Esto es bellísimo lo que dice Juan Pablo II, fíjese, porque él lo que está diciendo aquí con la doble dádiva es, primero, el que tú te descubras pecador, y segundo, que al mismo tiempo que yo me descubro pecador, Dios me da la gracia de la redención. Las dos cosas suceden al mismo tiempo. En el pasaje de Dimas, el buen ladrón, en el mismo momento en el que él se abrió y recibió la gracia de reconocerse pecador, nosotros merecemos esto que estamos viviendo, al mismo tiempo se le concedió la segunda gracia: Dios le ofrece su misericordia. Y es por eso que Dimas se dirige a Jesús diciéndole: ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Por tanto, queridos amigos, Dios permite que yo vea mis pecados y al mismo tiempo me da la gracia de su misericordia. Juntos. Muchas veces los enemigos de la Iglesia Católica la atacan, ¿no? Y dicen: ustedes los católicos que viven insistiéndole a la gente en eso, que son pecadores, etcétera, etcétera. Y a veces nos asustamos porque no entendemos bien la doctrina católica. En el mismo momento que vemos la herida, vemos la medicina. Las dos cosas al mismo tiempo. No nos vaya a pasar como los protestantes, que están llenos de medicina, pero no les gusta ver sus heridas, que van a su culto para que los inflen los domingos, pero no les gusta que les prediquen el pecado, no les gusta que les prediquen el infierno, no les gusta que les prediquen que se tienen que convertir, sino que todo está bien, que ya Jesús lo hizo todo, que tú no te preocupes, sigue tranquilo viviendo como vives, ya Jesús lo hizo todo. No. Yo tengo que ver la miseria de mi pecado y al mismo tiempo Dios me está regalando la medicina para curar esa herida. Recordemos los 5 pasos de una buena confesión. Examen de conciencia. Ahí voy a ver la herida. Dolor de mis pecados. Cuando la herida se empieza a limpiar, eso duele. Propósito de enmienda. Esto curará. Y voy a poner de mi parte. Voy a ponerme la inyección, voy a tomar el antibiótico, voy a tapar la herida, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Si es que estos 5 pasos para una buena confesión no se los inventó la Iglesia de la nada por molestar, no. Es que son necesarios para poder ver la herida y curarla bien. Uno podría llegar a pensar que estos 5 pasos, ¿no?, son cosa ahí que nos pusieron, que nos impusieron. Por ejemplo, cuando vemos el examen de conciencia, ver los propios pecados, solamente verlos ya es una gracia divina. Vernos a nosotros mismos pecadores es vernos con los ojos de Dios, eso ya es una gracia.
vernos pecadores y al mismo tiempo vernos amados por Dios, las dos cosas al mismo tiempo, eso es una gracia que no tiene precedente. Porque es que a Dios no le asusta mi pecado. ¿Y saben por qué a Dios no le asusta mi pecado? Romanos 5:20, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios es capaz de hacer del drama de mi pecado una ocasión de gracia completa. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, Dios es capaz de concluir el drama de mi vida con una fiesta. Y eso, queridos amigos, es el misterio del pecado y de la misericordia. Bienvenidos a la fiesta de tu Señor.